Saludos, buenas tardes. Estamos en el 22º FIMAT y 22º CONCITES, en las salas de Zoom número 6. Y yo, Steven Law, del Colegio Blue Valley, voy a ser su moderador. Tenemos el agrado de presentarles al ponente Marco Vinicio López Gamboa, de la UNED, con su ponencia acerca de cómo implementar la educación STEM o STEAM en instituciones educativas. Antes de iniciar, quisiera explicarles la metodología. El ponente tendrá 30 minutos para exponer y posteriormente tendremos 5 a 10 minutos para responder preguntas. Le solicitamos escribir sus preguntas en el chat de Zoom junto con su email, de manera que si su consulta no puede ser respondida en este espacio, será enviada al ponente para responder posteriormente. Le recordamos que esta sesión está siendo grabada y por las condiciones actuales la mayoría de los ponentes se está transmitiendo desde sus hogares, de manera que podrían escucharse sonidos de ambientes ajenos a la presentación. Para minimizar las interrupciones, solicitamos mantener sus micrófonos apagados y hacer uso del chat para realizar sus participaciones. A su vez, los invitamos a mantener su video habilitado para favorecer la interacción. Ahora le paso la palabra a usted, don Marco. Buenas tardes, muchísimas gracias. Para mí es un gusto formar parte de estas actividades tan importantes para la promoción de las ciencias y la enseñanza de la matemática. En esta ocasión voy a compartir con ustedes esta ponencia que titulé ¿Cómo implementar la educación STEM en instituciones educativas? Primero comenzar con esa educación STEM, ¿verdad? Por lo general, uno cuando de repente googlea se puede encontrar con situaciones como esas que están ahí en la pantalla, la plataforma de videojuegos o el vapor en inglés, pero va más allá de eso, evidentemente. Surge como un acrónimo o es un acrónimo en inglés y se usa sobre todo mucho el de inglés, el STEM o el STEAM, que es para Science, Technology, Engineering, Arts and Matemáticas, y más adelante vamos a ver cuando se le incorpora la A de arte. En español es utilizado también como CETIN para Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Pero aquí en Latinoamérica, más que todo en Costa Rica, se usa más el STEM y el STEAM. Un poquito de historia ahí. Este término primero surge como SMET y surge en Estados Unidos, y la idea más que todo era para potenciar los programas de enseñanza de las ciencias acoplados con matemática y tecnología. Primero se acuña el término SMET, pero por razones de estética auditiva y de pronunciación, pues se le hace el cambio a STEM, para que suene más bonito, en otras palabras. Esto surge, como les decía, en Estados Unidos, por medio de la Fundación Nacional de las Ciencias, y el cambio de SNEP a STEM, pues por la doctora Judith Ramaley, que en su momento era la directora de la División de Educación y Recursos Humanos de la Fundación Nacional para las Ciencias. Esto fue aproximadamente por ahí en los últimos años, en los últimos años de la década de los 80, inicios de los 90 en Estados Unidos, y pues a partir de ahí se empezó a proliferar por diferentes partes del mundo, y pues también llega pues a Latinoamérica. La educación STEM, más que todo, y el STEAM viene a ser como este acercamiento interdisciplinario, y así lo veo yo también, como ese catalizador de la interdisciplinariedad, ¿verdad? Ahí citando a Vázquez y Snyder y Corner, me gusta mucho esta definición que ellos dan, que es un acercamiento a la interdisciplinariedad y al aprendizaje de esas barreras tradicionales de las 4 disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, y las va integrando a ese mundo real con experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes. Luego se le incorpora la A de arte por Georgette Hartman, pero no solamente en el sentido de meter el arte como tal, las artes plásticas, la música,
sino más bien de un concepto del inglés, que son estas artes liberales, que viene a potenciar la parte de la interdisciplinariedad. Y entonces no solamente deja la potenciación de las ciencias, matemática, tecnología e ingeniería, sino también recurre al uso de las ciencias sociales. Obviamente el arte, pero el arte llega a ser ese catalizador o ese punto de encuentro, de convergencia, mejor dicho, con las ciencias sociales también, para hacer uso del STEM. De ahí que Yadman pues forma esta pirámide de conocimiento, donde como ustedes pueden observar, pues no solamente están las áreas del conocimiento científico y tecnológico matemático, sino que también las artes llega a introducir la filosofía, al lenguaje, a la educación misma, a la historia y demás. Entonces, esa es la idea de la educación STEM, que más adelante vamos a ir viendo con el pasar de la ponencia, de que estamos de acuerdo, no viene a potenciar las ciencias y la matemática, la tecnología y la ingeniería. Viene a potenciar ese interés por los estudiantes, las famosas carreras STEM, entiéndase, las ingenierías, las ciencias puras, etcétera. Pero también llega a potenciar, a dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las diversas dinámicas o estrategias didácticas que la educación STEM viene a promocionar o a potenciar. Que para nosotros los docentes no deja de ser simplemente como viene más bien a retomar el constructivismo sobre todo y muchas otras estrategias didácticas que ya conocíamos, que más adelante ahí voy a exponer, con esta nueva tendencia del STEM o STEAM. Básicamente, la educación está en STEAM, lo que viene es, o por decirlo así, es como una moda que hay que aprovechar en el sentido de que viene a retomar actividades que nosotros como docentes ya hacíamos. Nada más que ahora vienen bajo esa sombrilla de lo que es la educación STEM. Hay muchas interpretaciones de la educación STEM. Van a depender mucho del contexto en el que se encuentre, el contexto educativo, el contexto inclusive comercial, o sea, desde un punto de vista de lo que se quiera potenciar, ya sea una entidad educativa, educación superior privada, educación superior secundaria privada o cualquier tipo de sistema educativo. Y entonces, pues viene el que ya mencionamos de la STEAM con la letra A, para potenciar no solamente la ciencia, sino también utiliza las ciencias sociales como una herramienta dinamizadora de la interdisciplinaridad. El STRING, que puede ser bajo un contexto de potenciación de lectura, de ahí que viene el reading, o si estuviéramos en un contexto de educación religiosa, hay muchas instituciones de educación basados en índole religiosa, entonces pues también viene a incluir esa R como catalizador de la religión a partir de las demás asignaturas. Y también está el STEAM con doble M, perdón, que viene a ser de la medicina, y se pueden encontrar muchas otras líneas de educación, estén con las letras que usted quiera. Ustedes empiecen a investigar o ya que hay STEM Plus, STEM Plus, STEM con W, que es para potenciar la participación de la mujer, etc. Ahora, ¿cómo se puede implementar? Y este es el gran reto, que no solamente tiene la educación STEM, sino cualquier innovación educativa. ¿Cómo implementarlo? Y lo más importante, cómo gestionarlo para que a través del tiempo esa implementación quede permanente en la institución. Porque muchas innovaciones, lamentablemente, y ese es el reto que no solamente tienen los docentes, sino los funcionarios administrativos de las instituciones educativas y otros actores que más adelante vamos a ver, para que cualquier innovación educativa que se quiera realizar, implementar en una institución educativa, quede de forma permanente y no solamente se ejecute por iniciativa de un profesor o de algún X funcionario y la salida de esa persona ya implica que no se vuelva a realizar. Entonces es un gran reto, una gran responsabilidad
que se tiene que tener a la hora de implementar cualquier innovación educativa. Yo derivo cuatro modelos que se basados en una institución norteamericana de Arizona, que son el modelo exploratorio, el modelo introductorio, el de inmersión parcial y el de inmersión total. Se pueden, y ahorita lo vamos a ver, en función del contexto educativo en el que usted se encuentre, implementar. Me explico. Si la institución cuenta con todas las características para el modelo de inmersión parcial, puede arrancar con ese. Si cuenta con todo lo que el modelo de inmersión total requiere, puede arrancar. Pero yo recomiendo ir por el más básico, que es el exploratorio, a pesar de que la institución educativa cuenta con todos los recursos. Y ahora que menciono recursos, quiero hacer hincapié también en algo sumamente importante. Para implementar educación STEM, no es necesario pensar de que se requiere de un gran capital económico, de un gran recurso de infraestructura. Lo más importante es contar con voluntad para iniciar el proceso en educación STEM. ¿Por qué lo menciono? Porque me he encontrado con testimonios o con opiniones de docentes que me dicen, no, yo no puedo comenzar con esto porque la educación está en STEAM. Como promueve tecnología, pues requiero de tener equipos de alta tecnología. Entiéndase los mejores laboratorios para ciencia, los mejores laboratorios con robótica, los mejores equipos de impresión 3D, no, todo lo contrario. Como la definición básica de educación STEAM o STEM es potencial e interdisciplinaria. Entonces, es básicamente eso. Usted puede, como docente, como administrador educativo, potenciar la educación STEM con simplemente papel y lápiz. Y con eso se pueden hacer un montón de cosas sumamente maravillosas, porque el reto es fomentar y trabajar basado en la interdisciplinariedad. ¿Cómo usted puede involucrar en un proyecto educativo a la matemática, al español, al inglés, a la ciencia, a los estudios sociales? Ok, volviendo a los modelos, pues recomiendo entonces empezar con el modelo exploratorio y siempre hacer un análisis de contexto educativo, ¿verdad? ¿Con qué recursos humanos cuento? ¿Qué inmobiliario tengo? Etcétera, ¿verdad? Para dar esos primeros pasos que más adelante vamos a mencionar también acá. En el exploratorio es el que se desarrollan actividades extras a la jornada escolar. Pueden ser los clubes de arte, pueden ser clubes de robótica, en muchos contextos se llaman after school, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con actividades extracurriculares que no están dentro de la evaluación de los grados o de los niveles educativos. Algunas de esas características son que son programas independientes de estas demás actividades escolares, potencia la educación STEM, fuera de la clase tradicional, y que promueve el aprendizaje basado en problemas y en proyectos. Mientras que el introductorio es el que va desarrollando experiencias STEM adicionales a los programas establecidos y ya se empiezan a realizar dentro de la jornada escolar, pero todavía no forman parte de las pruebas estandarizadas o nacionales. Algunas de estas características que tiene son que ya va a incluir la participación de familiares de los participantes en algunas de las actividades, y esto es sumamente importante, y ahora también lo voy a mencionar. La familia es sumamente esencial en cualquier proceso educativo, también que promueve el aprendizaje en un contexto real, que va considerando ya modelos de negocio y de industria en áreas del conocimiento de educación STEM. A partir de proyectos, cosas que se empiecen a implementar, ya se empieza a generar esos acercamientos con modelos de negocio, con modelos de industria, emprendimientos, etcétera. Desarrolla lo que son proyectos donde sus resultados finales
son expuestos en instituciones educativas y en más actividades, como las ferias científicas, exposiciones ante familiares, miembros de la comunidad, invitados. Ya lo que empieza a hacer es que a través de estas actividades se empieza a dar una proyección de la institución fuera de la misma, al invitar a personas externas, no solamente familiares, sino empresarios, miembros de otras instituciones educativas y demás. Ya con invención parcial es donde empiezan los retos principalmente curriculares y evaluativos. ¿En qué sentido? Porque ya se va a dar esa integración al plan de estudios de temas con actividades en educación STEM. Entonces es ahí donde ya se empieza a hacer un análisis curricular, que son unos pasos, que está dentro de unos pasos que ya ahorita voy a mencionar, de que dentro de un contexto, como profesor, digamos, en mi caso, que soy de la enseñanza de las ciencias, puedo implementar la educación STEM bajo el currículo de ciencias naturales. Pero a su vez, ver cómo ese contenido X de ciencias se puede vincular con un contenido de matemática o de historias sociales, por ejemplo, para ya ir empezando a generar este modelo de inmersión parcial que, como dice ahí, que se desarrolla en toda la institución durante todo el periodo educativo basado en un tema. Entonces es ahí donde ya empieza, como les he determinado, en educación es determinado que vaya integrando esas unidades de aprendizaje basadas en problemas y en proyectos. Y vamos a ver que el aprendizaje basado en proyectos es sumamente importante en estos modelos de implementación de educación STEM. Y más que todo es por una simple y sencilla razón. Darle un mayor protagonismo también al estudiante. O sea, los modelos actuales, lamentablemente, vienen a dar a que el estudiantado sea una figura pasiva dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando más bien tiene que ser todo lo contrario. Los estudiantes tienen que ser los artífices de sus propios aprendizajes, tienen que ser los actores principales de su proceso de enseñanza y aprendizaje, y el docente llega a ser un ente facilitador y guía en ese proceso. No tiene que ser alguien que le transmite, que le chorre información a los estudiantes. Tiene que más bien ayudarlos a ellos a procesarla, a gestionarla y a que busquen sus nuevos aprendizajes, que sea un generador de preguntas, el estudiante como tal. Y actividades o estrategias didácticas como las que son basadas en problemas y proyectos son sumamente ricas para lograr este tipo de cosas. Dentro de las características, pues están la planeación de los contenidos para cada nivel escolar, brindar espacios para que los estudiantes participen en la resolución de problemas con un contenido integrado y también involucrar contenido STEM como parte del programa de estudios oficial de una manera transversal al currículo e interdisciplinar. Nuevamente esa parte interdisciplinar de cómo ir involucrando demás asignaturas en diversas actividades educativas. Y esto también sirve para muchas otras cosas, que es aprovechar al máximo los recursos con los que cuenta la institución, sean humanos, sean físicos, etc. ¿Qué voy con esto? Por ejemplo, aprovechar el laboratorio de cómputo no solo para la asignatura de cómputo, sino para asignaturas como ciencias, asignaturas como estudios sociales, aprovechar el gimnasio no solamente para educación física, aprovechar las zonas verdes para muchas cosas. Bueno, actualmente por la situación en la que estamos, no se puede hacer uso de eso, pero entonces aprovechar los recursos humanos que se tienen, o sea, generar alguna actividad de este tipo o interdisciplinar con el profesor de artes plásticas, con el profesor de estudios sociales, con el profesor de ciencias, etc. Aquí tengo que admitir a alguien, vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Creo que ya. Perdón, ahí que estaba admitiendo a otra persona. Entonces, esa es la idea de estos modelos en general, en realidad.
para aprovechar los recursos con los que se cuenta. Llega el de inmersión total, que es el que va a incorporar ya integralmente al STEM en los programas de estudio, de manera que el STEM ya determina el currículo de la institución educativa. Entonces, gana magnitud que ya tiene este modelo de dimensión parcial, total, desarrollando un modelo donde los estudiantes ya trabajan de forma colaborativa en problemas de su entorno educativo y de su comunidad. Y esto es sumamente importante también. Buscar, plantear dentro del currículo, dentro de estos proyectos, actividades que engloben tanto a la institución educativa como a la comunidad misma, ¿verdad? Y tenemos muchas cosas positivas para aprovechar esto. Como cuáles, el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Que eso les puede también ayudar a dar un banco de ideas para proyectos de educación STEM. Características de este modelo, que se da la participación total del personal de la institución, entiéndase desde docentes, funcionarios administrativos, de todo. Los planeamientos son fundamentados en educación STEM, de forma alineada e integrada en todos los grados con corte constructivista sobre todo. Se van generando oportunidades dentro y fuera de la institución educativa para inspirar e informar a los estudiantes sobre las carreras en STEM y STEAM, ¿verdad? Entonces, de paso se aprovecha a una de esas premisas iniciales de lo que es la educación STEM, que es ir generando ese interés por carreras de ciencia y tecnología. Aunque, y es importante resaltar, lo más relevante de la educación STEM son las estrategias didácticas que se implementan para fomentar las habilidades del siglo XXI, o también mal llamadas habilidades blandas. ¿Qué quiero llegar con esto? A que no necesariamente tenemos que pretender de que al implementar educación STEM vamos a formar solo científicos e ingenieros. No, vamos a formar personas con un alto pensamiento, sistémico y demás habilidades y destrezas que le van a servir no solamente en el contexto académico, sino también en un contexto laboral y social. Y con esto quiero decir de que se pueden formar abogados, pueden formarse administradores de empresas, pueden formarse educadores que cuenten con mejores habilidades, como las ya mencionadas. Muy importante, pasos para la implementación. Yo los derivé en 5 que no distan mucho de los contextos educativos en los cuales todos los docentes estamos inmersos. Cuando hay que implementar algo sumamente fundamental, y si todavía hilamos más fino, podríamos mencionar un paso cero, que es el de la sensibilización, ¿verdad? Sensibilizar a los altos jerarcas, ya sea de la institución educativa, ya sea del Ministerio de Educación, para implementar, para atreverse a aventurarse en una cosa nueva en el contexto educativo. El paso 1, entonces, es asesorar a funcionarios administrativos y docentes, además de estudiantes y padres de familia. ¿En qué sentido los funcionarios administrativos y a los docentes? Bueno, los administrativos para que vayan comprendiendo y también se sensibilicen en todo lo que conlleva la educación STEM, que van a haber actividades extracurriculares, que van a haber actividades interdisciplinarias, que apoyen en la evaluación, que apoyen en la parte curricular, etc. Los docentes, en el sentido de que no piensen que la educación STEM es solo para los de ciencias, para los de matemática, para los que dan tecnología, no. Más bien para que vean y que sepan que puede cualquier docente de cualquier área desarrollar un proyecto STEM, educación STEM. Profesor de estudios sociales, bien puede ser el promotor de un proyecto de educación STEM.
ahí sí me ayudan a admitir a personas Yo a la la sala, admití, que ahí me salen las yo la admití. Si notificaciones. Ah, quiere, gracias. continúe con la Eh, presentación y yo admito a las personas. Ok, muchísimas gracias. Gusto. Este, a los estudiantes y a los padres de familia, a estos dos actores, ¿en qué sentido? Los estudiantes para que sepan las cosas nuevas que vienen en su proceso de enseñanza y aprendizaje, porque por lo general el estudiante, bueno, a excepción de las situaciones de ahora, digamos, está acostumbrado de tareas, está acostumbrado de exámenes, etcétera. Y pueda que un proyecto donde tenga que generar un informe, donde tenga que hacer una puesta en común, cosas que sean nuevas para él. Y a los padres de familia también algo similar. De que llegue un estudiante a decir a la casa que, que le enseñaron física con una canción, que le enseñaron ecuaciones cuadráticas con bloques. Entonces, esas son cosas que el padre de familia se puede extrañar, porque ¿cómo le están enseñando eso a usted? Si a mí me lo enseñaron con un montón de ejercicios en la pizarra, ¿verdad? Entonces, es muy importante eh, 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 capacitar, comunicar este tipo de cosas tanto a los estudiantes como a los padres de familia. La integración curricular y evaluativa, ahí se me fue, iba educativa, pero en realidad es evaluativa, ¿verdad? Entonces, de cómo yo voy seleccionando o cómo los docentes de la institución educativa van seleccionando qué contenidos y de qué manera englobarlos de forma interdisciplinar y sobre todo cómo evaluarlos, desde algo de una evaluación global, o mejor dicho, común, a cómo de repente el profesor de ciencias lo va a revisar como un informe, el profesor de matemática lo va a revisar pasándolo a la pizarra, el profesor de estudios sociales lo va a revisar con una puesta en común. Entonces, definir ese tipo de cosas y sobre todo también para que estén dentro del marco evaluativo del reglamento de evaluación de la institución educativa. De ahí que también la importancia del primer paso. La conformación, que es el tercero, de equipos interdisciplinarios de docentes, ¿verdad? Para que entre este equipo o entre estos equipos vayan complementando también para el paso 2 y vayan haciendo las cosas nuevas para los pasos subsiguientes como el 4 y el 5 también. Mientras que el 4 me llega a la confección de un plan de trabajo, ¿verdad? Entonces ya ahí es donde ya se empieza a generar un plan de trabajo de cómo vamos a ir abordando las actividades en educación STEM, ya sea para un trimestre, ya sea para todos. Y por último, el 5, que van a ser esas propuestas de proyectos a desarrollar, ya sea por parte de estudiantes y por los profesores también. O sea, los estudiantes van a tener la libertad de llegar con propuestas a desarrollar y este grupo de profesores confeccionados en el paso 4 van a darle ese aval a esas actividades o a esos proyectos que los estudiantes quieran desarrollar también. Y también los profesores pues son libres de generar, por así decirlo, una base de datos de proyectos para que se vayan ejecutando durante el año y los años subsiguientes. Entonces, de ahí que con estos pasos, la idea es que si se considera implementar la educación STEM, se desarrollen para que la educación STEM quede como un proyecto perpetuo en la institución educativa y no solamente sea algo que el profesor X en el 2020 lo implementó y lo implementó en el 2021, pero el profesor X ya en el 2022 se fue para otra institución educativa y se llevó también el proyecto y ahí murió. Entonces la idea es que este tipo de cosas queden en la institución. Actores principales para la educación STEM, los funcionarios administrativos, que van desde el guarda de la institución hasta el director. Todos ellos son sumamente importantes, indispensables. Pues se pueden dar colaboraciones tremendas entre todos estos actores. Los estudiantes, por supuesto, también claramente los docentes y la comunidad y la familia. Y aquí también quiero hacer un hincapié muy importante. ¿En qué sentido? Son elementos sumamente importantes que a veces se dejan de lado. A veces creemos que la institución educativa es un ente que nada más está ahí en la comunidad para que los estudiantes vayan a estudiar y nada más, y pasen el día ahí. Bueno, actualmente la cosa es distinta. Pero también la institución educativa
tiene y debe aportar mucho a la comunidad en el sentido de diferentes actividades educativas, cívicas, ambientales, culturales, y también la comunidad le puede retribuir a la institución educativa muchas cosas. La comunidad está compuesta por profesionales, por personas que saben mucho del contexto cultural de Costa Rica, de oficios como carpintería, artesanías, etcétera, de postería, ¿verdad? Todos estos elementos, la comunidad puede también brindarlos a la institución educativa para generar esa dualidad de intercambio. ¿Para qué? Para potenciar lo que más nos interesa a nosotros, el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. Dentro de las estrategias didácticas que son potenciadas a través de la educación STEM, voy a mencionar unas cuantas, como las que ven ahí en pantalla, el aprendizaje basado en proyectos, en indagación y demás, y voy a explicar unos cuantos nada más brevemente. El aprendizaje basado en proyectos, que ya hace un rato lo veníamos mencionando, este va a servir para desarrollar todo lo que es el trabajo colaborativo, donde los estudiantes van a exponer situaciones, van a basarse en el desarrollo de propuestas ante determinadas problemáticas, ¿verdad? Entonces, se pueden plantear X, Y, Z, problemáticas a desarrollar basadas en el currículo educativo con la premisa interdisciplinar, ¿verdad? Para que el estudiante lo empiece a ejecutar. Algunas de las características que se va a acercar a una realidad concreta, en un ambiente académico por medio de la realización de un proyecto de trabajo, estimulan a los estudiantes el desarrollo de habilidades para resolver situaciones reales, con lo cual lo van a motivar. Y el profesor va a ser un creador o guía que estimule a los estudiantes a aprender y a descubrir, a sentirse satisfecho por el saber acumulado. Entonces, ya imagínense lo que es ir preparando estudiantes a estrategias como estas para un contexto laboral, ¿verdad? Que ya él va a saber cómo es trabajar en equipo, ya va a saber cómo es plantear objetivos para un proyecto, etc. Permiso, Marco. Dígame. Para decirles el código de la conferencia, para que lo apunten, lo voy a repetir 2 veces. Es 2235. 2235. Para que lo apunten y continuamos con la presentación. Permiso. Muchas gracias. Ok. 2235 entonces. El diseño de ingeniería, también hay que ver que la ingeniería como tal no debemos solamente verla como algo en el que se construye, se planifica algo para construir algo ahí que ruede o que camine, sino que es también diseñar procedimientos, diseñar algoritmos, ¿verdad? Entonces, es ese proceso de aplicar diversas técnicas y principios científicos con el objeto de determinar un dispositivo o un proceso o un sistema con detalles suficientes que permitan la realización. Dentro de sus características, definir el problema, que siempre nace de una necesidad, la forma o esquema para resolverla, y elegir uno para analizarlo y diseñar de forma preliminar la máquina, estructura, el sistema o proceso seleccionado. Dentro del diseño de ingeniería, Botero, como pueden observar acá, destaca ciertas etapas para implementarlo en los diversos programas educativos que van desde el kinder hasta el 12º año, ¿verdad? Siempre basados en la optimización de una solución. Bueno, primero definir un problema, luego desarrollar soluciones y luego optimizar las soluciones, y conforme van avanzando los grados educativos se le van agregando más cosas o ampliando más a estos espectros. Como pueden observar ahí, de tercero al octavo, ya la parte de definición de problemas se le agrega hacer preguntas, ya la parte de desarrollo de soluciones, pues ya viene la parte de crear, planear, imaginar, y en la parte de la optimización, la de mejora. Y conforme van avanzando los grados educativos, pues obviamente van avanzando las habilidades y destrezas de los estudiantes, y por ende el nivel de exigencia de las etapas como tal. Ambientes de aprendizaje. Destaco
los colaboratorios, las aulas taller, todo lo que son los laboratorios físicos, virtuales, remotos, museos de ciencia y tecnología, de arte y los espacios maker, entre otros. Los laboratorios físicos, virtuales y remotos, ya esto está un poco más aterrizado a un contexto de ciencias naturales, pues como lo describe cada imagen, pues es básicamente de un físico donde el estudiante junto con el profesor está haciendo experiencias con instrumentación tangible, real. Los virtuales llegan a ser, y es lo que en estos últimos meses se ha estado potenciando tremendamente, ¿verdad? El acceso a sitios educativos, a apps educativas que emulan procesos de fenómenos naturales o de ciencias sociales o del idioma. Si pensamos en una aplicación del inglés como Duolingo, ese tipo de cosas, donde me genere la interacción con una máquina, con un ente digital, ¿verdad? Entonces, en este tipo de laboratorios, pues, se van implementando, se van desarrollando, mejor dicho, diversas actividades en función de mi contexto educativo, ya sea de ciencias naturales o de algún idioma o algo así por el estilo. Y los remotos, también muy aterrizados a la parte de ciencias naturales, que viene a ser una combinación de lo que sería un laboratorio físico y un laboratorio virtual, en el sentido de que yo tengo acceso a equipo real en X lugar, pero a través de un dispositivo móvil o una computadora. Entonces, yo le voy dando las instrucciones desde mi computadora y el aparato en el lugar X está trabajando. Así, en palabras simples, es como que yo en este momento, desde mi computadora, mando una instrucción a una cámara o a un bombillo que esté a 20 kilómetros de distancia para que se prenda, básicamente. Cabe resaltar que en Costa Rica tenemos un laboratorio remoto que lo maneja la Universidad Estatal a Distancia para el área de física. Los espacios maker también son potenciadores de aprendizaje. Usualmente se tiene, y es lo que en los últimos años se le ha dado esa visualización, de que son espacios donde hay impresoras 3D, todo lo que tiene que ver con microcontroladores, etcétera. Pero en realidad veámoslo como la definición o la traducción misma, espacios para hacer. Entonces simplemente son espacios donde se pueden habilitar en los contextos educativos para hacer cosas tanto de artes plásticas, para hacer cosas de electrónica, todo, de todo un poco, ¿verdad? Son simplemente espacios para llegar a plasmar ideas. Las aulas taller, básicamente el concepto del aula taller es dar un rol más activo a los estudiantes. Lo que tienen en pantalla es un contexto de una universidad ecuatoriana, la Politécnica del Litoral, la SPOL, donde transformaron un curso de física de ingenierías, que tradicionalmente es un curso de aulas grandes, de auditorios, donde solamente se hacen ejercicios, clases totalmente magistrales, a una clase donde no solamente se hacen ejercicios, sino que también se desarrollan resolución de problemas en contextos reales, armado de equipos, demostraciones e intercambio de ideas entre los estudiantes. Y se cambia ese modelo tradicional de la clase donde solamente hay filas de pupitres y estudiantes uno detrás de otro y el profesor arriba, sino todo un conjunto de mesitas, ¿verdad? Donde se integra o se potencia el trabajo en equipo, el intercambio de ideas entre los pares, en este caso los estudiantes, junto con los profesores. Cabe resaltar que en un contexto de esta aula taller hay varios profesores también de física dando apoyo. Entonces, esto es un recurso muy importante para potenciar lo que es el aprendizaje basado, mejor dicho, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo y demás. Las habilidades del siglo XXI, ya para ir terminando, que son potenciadas a través de la educación STEM, pues son varias. Aquí yo menciono unas cuantas, como el pensamiento crítico, la creatividad, el manejo de la información, la comunicación, pensamiento sistémico y la alfabetización digital. Sumamente importantes en los contextos en los que estamos viviendo ahorita, como el manejo de la información, la alfabetización digital sobre todo. Muchos
muchos de nosotros se tuvieron que adaptar forzosamente a muchos recursos tecnológicos que antes no usaban, ¿verdad? Como esta misma plataforma Zoom, Teams y demás. El manejo de la información es sumamente importante. No solamente pensar de que como está en internet o porque salió en X redes sociales o en X página web, ya hay que pensar que es veraz, real. El pensamiento crítico, ¿verdad? Para estimular esa crítica positiva, ese cuestionamiento de las cosas asociado al manejo de información que mencionaba, ¿verdad? Entonces, pensar de dónde son las cosas y pensar más allá de las cosas para buscar nuevos aprendizajes, nuevas metas. El pensamiento sistémico también para ver cómo trabajar de una manera más orgánica, más organizada. La comunicación, potenciar lo que es la comunicación asertiva, y vuelvo a este tipo de actividades activas, estas estrategias didácticas como el aprendizaje basado en problemas, el proyectos, el trabajo colaborativo, ayuda demasiado a los estudiantes a expresarse entre ellos mismos y entre otras personas, ¿verdad? Ya no es lo mismo la típica exposición oral que solamente hace un estudiante, sino ya una exposición o una puesta en común con grupos de estudiantes de un mismo equipo para compartirlo con sus pares o con personas externas potenciadas por los modelos de implementación que antes mencionábamos, por este tipo de actividades extracurriculares y demás, ¿verdad? Y entonces, todo este tipo de cosas no solamente son importantísimas para los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también que son requeridas actualmente por los empleadores. Y esto, quiero resaltar esto porque la educación también tiene que pensar en lo que se requiere y de ahí que también surgió también parte de la educación, si no mal recuerdo, un poco de los modelos prusianos de hace varios siglos, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere en la actualidad en los contextos laborales, no solamente en un contexto laboral, se requiere al mejor físico, se requiere al mejor ingeniero, se requiere al mejor filólogo, etcétera. Se requiere a una persona que no solamente sepa de su área del conocimiento, sino también una persona que sepa trabajar en equipo, que tenga un pensamiento crítico, que sepa comunicar también las cosas. Y además, no solamente eso, va a ser indispensable para un contexto laboral, un contexto de recursos humanos, por así decirlo, sino que también va a ser indispensable para la formación integral de la persona misma, de ese individuo, de esos estudiantes que nosotros tenemos, ¿verdad? No solamente yo como profesor de ciencias, preocuparme porque mis estudiantes sepan de ciencias, física, química y biología, sino que también sepan expresarse, sino que también cuestionen, que sean creativos y demás. Y esto pues obliga o hace que el docente repiense un poco su actuar para que el docente sea empático, sea innovador, también sea abierto al trabajo en equipo, porque si nosotros como docentes vamos a propiciar el trabajo en equipo con los estudiantes, pues nosotros también tenemos que ser promotores y saber trabajar en equipo con nuestros mismos compañeros docentes y ser mediadores en lugares de transmisores de conocimiento. Básicamente, ¿verdad? Entonces, con esto, bueno, aquí están un poco las referencias, pero con esto quiero dar por terminada la presentación para que reevaluemos, repensemos cómo implementar la educación STEM en nuestras instituciones educativas, que resalto, lo más importante siempre va a ser un análisis de contexto, en nuestra institución para así ver cómo damos el primer paso. Y después de ahí, lo más importante es la voluntad que tengamos para hacer cualquier innovación, cualquier cosa nueva en nuestras instituciones educativas. Muchas gracias. Bueno, disculpa, don Marco, si quieres, podemos ir a las preguntas. Claro, Si alguien tiene alguna pregunta, la puede decir o poner en el chat. yo voy a copiar mientras
unos links de un par de artículos que tengo que redacte de educación STEM STEAM. Ahí sí me ayudas para dejar de compartir pantalla. Es que con el cursor, Creo que le puede dar al botón de dejar de compartir. sí, ahí estoy tratando, pero como tengo la presentación, ahí no me deja manipular mucho el cursor. Creo que No es sé si me como, entiende. en la parte de arriba hay un coso que dice como stop sharing. Ujú, ujú. Uno aprieta el botón y creo que para de presentar. Ay, sí, se me quedó pegado. A ver. Listo. Listo. Entonces, vamos a ver. Bueno, mientras ahí entonces estoy a sus órdenes, ahí les estoy pasando los links. Vamos a ver, estoy viendo aquí una en el chat que dice, bueno, con todo gusto, ¿qué experiencias exitosas de acuerdo a sus experiencias se han dado en centros educativos nacionales? Bueno, en unas cuantas visitas que hice en centros educativos, vi, o sea, sí, sí, la parte interdisciplinaria. La parte interdisciplinaria con cositas muy elementales. Y voy a resaltar dos de instituciones públicas que fueron, por ejemplo, el profesores de español y artes plásticas para novelas, cosas de ese tipo. Entonces, los estudiantes hacían dramatizaciones en base a esas novelas y el profesor de artes plásticas daba el aporte de la psicología del color. Creo que ese es el término. Entonces, ¿qué vestimentas en función de las representaciones de los personajes literarios, ¿verdad? Ameritaba utilizar un color o colores en las vestimentas, y también el profesor de artes plásticas ayudaba en el concepto para teatrinos. Entonces, para hacer este tipo de exposiciones también con los teatrinos y cosas así por el estilo. También recuerdo de otra institución donde hacían sinergia el profesor de francés con el de español para el asunto de las poesías y las métricas. Entonces, son actividades que resalto de, de instituciones públicas. Una privada, recuerdo que estaba potenciando ya un poquito lo que eran espacios ya de infraestructura como tal, una institución privada de carácter técnico. Entonces estaba potenciando eso. También en experiencias que he intercambiado con docentes, en cursos virtuales que he dado de STEAM, mucho están las limitaciones, ¿verdad? Que tenga el docente en la parte administrativa, en la parte con otros compañeros, y sobre todo ese pensar que no sé por qué, como ven que el STEM es con tecnología, piensan que se ocupa laboratorios caros o equipos de robótica y cosas de ese tipo. ¿Alguna otra consulta? Ahí había otra pregunta de MVP Studios. Dice, buenas noches, Manuel Vargas de MVP Estudios Centroamérica. Pregunto, ¿existe evidencia científica que exponga que el modelado STEAM dependerá y está asociado su desarrollo a factores socioeconómicos y socioculturales? Ok, bueno, hay varias publicaciones en educación en STEAM, en particular en esos temas, no recuerdo ahorita que haya, mejor dicho. Yo en particular redacté una y está en proceso de dictaminación, donde aglomeré opiniones de docentes sobre la implementación de educación STEM en sus diferentes contextos, y algunos pues mencionan eso que viene en la pregunta. Entonces ahí ya lo que recomendaría, y también lo voy a tomar como tarea, es buscar referentes teóricos, publicaciones o reto para mí o para ustedes acá presentes de generar una investigación basado en eso.
¿verdad? Si hay una estrecha relación entre los factores socioeconómicos para potenciar o dinamizar la educación STEM. Que, por ejemplo, con la situación que estamos viviendo de la pandemia, esperemos, bueno, le va a tocar al Ministerio de Educación, Estado de Educación, pero también a nosotros como docentes, espero que sea una rica fuente de investigaciones o de tesis, toda esta marcada, ¿cómo decirlo?, faltante de recursos digitales, ¿verdad? Esa gran brecha que esta experiencia de la pandemia también nos hizo ver, ¿verdad? Que no todos tienen un dispositivo móvil para accesar a las clases y cosas así. Inclusive destaco algo que seguro aquí en Costa Rica se está viendo, pero más que todo lo vi en últimos días en México, el hecho de que ellos están, al igual que nosotros, dando clases eh, por televisión, y muchas personas no tenían televisión digital, ¿verdad? Entonces, ese reto, porque lo que tenían eran televisores de tubo, por así decirlo, entonces no tenían el acceso a algo como eso. Entonces, ese tipo de cosas, pues nos va a servir para repensar e investigar y buscar este tipo de relaciones, ¿verdad? Ahora, dentro de un contexto educativo, pues va a depender mucho, sí, de los recursos que tenga, pero de primera línea va por lo que ellos contengan primero, ¿verdad? Para empezar con los primeros pasitos de educación STEM. Vamos a ver qué correlación y diferenciación podría fundamentar si existe entre la didáctica disruptiva y la actual política curricular vigente en Costa Rica. Bueno, aquí pasa algo. Lamentablemente se han vivido muchas disrupciones. Entonces, si en Costa Rica venía una disrupción por implementar la educación STEM, no sé si si lo que voy a decir es de manera correcta, se pausó por la disrupción a la educación remota, ¿verdad? Entonces, si ya, porque yo no trabajo en el Ministerio de Educación, sí sé que ellos tienen una comisión de educación STEM por ahí. Si venía con un planeamiento de generar un cambio para introducir la educación STEM, de repente pueda que se haya visto lamentablemente paralizado por la implementación de la educación virtual y remota, ¿verdad? Entonces se cambió el chip, o no sé, se cambió ya la premisa por la situación lamentable, lamentable entre comillas, que estamos viviendo, porque evidentemente se ha potenciado, se ha disparado el uso de las tecnologías móviles, la alfabetización digital y de un montón de recursos digitales que lamentablemente antes existían y no, y no se generaban, no se utilizaban como era debido. Voy a revisar el cuestionario de Google. De repente es que lo tengo inhabilitado para las respuestas. Entonces, guárdelo por ahí si me hacen el favor y yo lo habilito para que ya puedan generarse las respuestas, y si no, también se lo pasaría a los miembros del Congreso para que ellos lo compartan. Pero de repente puedo hacer por eso, porque hace un rato lo que hice fue copiarlo y pegar de un cuestionario viejo y pueda que esté inhabilitada las respuestas. Entonces ahí me disculpan con eso. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Puedo hacer una consulta directa o tengo que Lo escribirla en escucho, el chat? Marcial. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Dele, tranquilo. Un saludo Con a mucho todos los gusto. participantes. Yo tenía dos consultas. Primero, bueno, agradecerles la exposición, me ha gustado mucho. Y la primera consulta va en el sentido de que por qué normalmente no nos muestran proyectos activos, digamos, que nos puedan servir como guía. Nosotros los docentes muchas veces necesitamos como ver la actividad en sí, ¿verdad? Más específica. Yo he recibido capacitaciones del MEP hace poco sobre la implementación y demás, pero no hay ni siquiera un solo ejemplo de cómo se hace. De hecho, una empresa privada fue la que mostró la capacitación. A mí me llamó mucho la atención el hecho de que no nos muestren un ejemplo real de un proceso. Eso con respecto a la posibilidad de que se puedan mostrar ejemplos. Y la segunda consulta va en el sentido de que
tal vez ahí para que me ubique perfectamente, si este tipo de educación no necesita utilizar todas las materias involucradas. Podría ser, por ejemplo, alguna vez escuché a un expositor decir que bastaba con que se mezclaran dos asignaturas o dos materias para que ya fueran considerados un proyecto STEAM. Muchas gracias, profesor. Muchísimas gracias a usted, Marcial. De atrás para adelante, eso que usted acaba de indicar es sumamente importante. Medio lo mencioné, pero no concretamente como el planteamiento que usted está haciendo. Es sumamente importante a la hora de implementar educación STEAM o cualquier otra innovación educativa, no pensar de que hay que hacerlo con todas las materias de golpe. Jamás, Dios guarde, porque entonces nos hace una explotación mental y sobrecarga de trabajo de repente. No. La idea, y creo que en el paso 2 o 3 lo podríamos resaltar un poquito, de los de implementación, que de hecho esos pasitos también vienen en un artículo de los que le compartí, es visualizar en qué asignaturas podemos ir comenzando. Y lo podríamos comenzar de dos maneras. Digamos, yo como profesor de ciencias lo podría comenzar de forma individual dentro de mi asignatura, involucrando contenidos de estudios sociales. Voy a dar un ejemplo muy gracioso, pero hay una película de X-Men, primera clase, entonces esto pues relata ahí una situación de la Guerra Fría y la cuestión de los mutantes. Entonces yo como profesor de ciencias pues puedo involucrar en un contenido de radioactividad y de fisión y fusión nuclear toda la parte científica, pero también puedo aprovechar, y doy el ejemplo de la situación de la Guerra Fría y esta película para enganchar a los estudiantes, ¿verdad? Y doy el ejemplo de la historia, de cómo esos avances científico-tecnológicos repercutieron en la geopolítica del planeta. Otra sería, basado en ese mismo ejemplo, que yo me siente con el profesor de estudios sociales y le diga, compañero, compañera, mira, vieras que yo estoy con esto, en tu curso de estudios sociales este tema ya viene, o si hay algo por ahí que lo puedas complementar. Y ya vendría otro reto, que es la parte evaluativa, entonces ver cómo ya cada quien lo evalúa, ¿verdad? Lo más importante es que haya coincidencia de contenidos y ya luego pues esa parte de evaluación, ya sea que solo yo lo evalúo, el otro profesor nada más me ayude en la parte académica, pero sí sumamente importante resaltar eso que vos mencionas en esa consulta, de que no tenemos que pensar de que para implementarlo es con todas las asignaturas habidas y por haber, no. Es de a poquitos, es de a poquitos. Entonces, llega Marco e implementa algo con el profesor de estudios sociales y en un periodo siguiente, el profesor de estudios sociales y Marco siguen y se involucra el de matemática o se involucra el de español. Ahora, referente a lo otro, a de procesos y ejemplos, bueno, ya en cuestiones del ministerio, pues no sé, los procesos sumamente importante no solamente llegar y plasmar la teoría, irónicamente como yo lo estoy haciendo acá. Yo eventualmente sí es uno de los retos que tengo, es ya plasmar con actividades, con experiencias de profesores, pero también los invito a ustedes, basado en los artículos que les compartí, basado en lectura de otros más artículos que hay sobre el tema, que ustedes analicen su contexto e empiecen a implementar desde su concepción de educación STEM o desde el concepto de interdisciplinariedad actividades y lo más importante, las traigan a lugares como estos o ahora con toda la diáspora de las redes sociales, las compartan. Eso es sumamente importante. A mí me duele mucho porque hay demasiado potencial en las aulas de las instituciones educativas de Costa Rica y que no se compartan esas cosas, ¿verdad? A veces por miedos, no sé, por dicha, con esta diáspora de las redes sociales, los edutubers costarricenses se han expandido tremendamente y entonces muchos docentes han compartido muchas de sus experiencias y ustedes mismos como docentes lo han visto, que algunos comparten cómo usar el Teams para tal cosa, o yo hice esta estrategia didáctica para X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, yo lo que visualizo con esta consulta suya es básicamente eso. Ya sería un reto de nosotros mismos como institución compartir esas experiencias, que de paso
hasta sirve de marketing, aunque sean instituciones públicas, va a servir de marketing para atraer estudiantes a nuestras instituciones, ¿verdad? Con estrategias que se desarrollen basado en proyectos, en ambientes virtuales de aprendizaje y lo que sea. En una frase, ¿cómo se puede resumir y en qué consiste la didáctica STEM y su implementación? Potenciamiento de la interdisciplinariedad y búsqueda del aprendizaje significativo de los estudiantes. Es lo que se me viene en este momento a la cabeza para resumirlo en una leve frase. Yo no soy muy buen redactor o tendría que darle más ahí cabida al asunto, pero lo resumiría en eso. De repente también darle un rol más activo al estudiante. Como ya ustedes vieron, muchas de las estrategias didácticas que mencioné acá derivan de cosas que hace años nosotros, inclusive cuando éramos estudiantes, realizábamos, ¿verdad? Me faltaron muchas por mencionar, pero la gamificación, los debates, todo este tipo de estrategias que potencian el constructivismo e inclusive el conductismo, pero de una manera mediada, son muy ricas y vienen nuevamente a cotación gracias a la educación STEM. Por eso yo les decía ahí en un momento de la conferencia que sí, que la educación STEM es una moda, y de repente como moda se va a llegar algún momento a desaparecer, pero tenemos que aprovechar el impulso que trae para retomar esas cosas, todas estas fundamentaciones pedagógicas, todas esas estrategias didácticas, tienen acotación nuevamente con la educación STEM. Que, insisto, muchas de las cosas que yo he mencionado, yo sé que ustedes las han hecho, las harán en sus diferentes, en sus respectivos, mejor dicho, contextos educativos. Ok, Profesor, no sé si hay alguna otra consulta. profesor, disculpe. Sí, bueno, buenas noches para usted, profesor, y para los demás compañeros que estamos hoy acá en esta reunión a manera de foro. La pregunta que yo le hice tenía que ver con esta correlación y diferenciación con respecto a la política curricular vigente. Le señalo, yo soy miembro activo de la Comisión STEM de la Dirección Regional de San José Central. Yo trabajo en la asesoría de matemática. No solamente existe una comisión nacional de STEM, sino que además cada dirección regional a su vez tiene también una comisión regional de STEM, porque no solamente STEM, sino STEAM en cada una de las direcciones regionales, las 27 direcciones regionales. Qué bueno eso. Sí. El tema acá y la pregunta que yo le hacía es porque muchas veces decimos que no se ha venido implementando una didáctica o un modelo metodológico similar a STEM, ¿verdad? Incluso en la universidad en la que trabajo, pues también estamos trabajando con la metodología STEM en la resolución de proyectos, pero desde el año 2012, estamos hablando ya de hace 8 años, se aprobó en Costa Rica el programa de matemática, ¿verdad? Para la primera enseñanza y la enseñanza de secundaria. La metodología basada en resolución de problemas, el trabajo interactivo y colaborativo, la comunicación, procesos como indagación también se ven en los programas de ciencias, de la enseñanza de las ciencias, y de una u otra manera se ha venido acertando en precisamente metodologías similares al modelo y a la filosofía STEM. Entonces, cuando yo le hago la consulta es porque precisamente si uno visualiza la nueva política curricular vigente que se desfasa por completo de si estamos o no estamos en tiempos de pandemia, la política existe, las plantillas de planeamiento se fundamentan precisamente en esta política curricular y en 13 dimensiones que tienen que ver con el pensamiento, las formas de pensar, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico,
todo esto está envuelto precisamente en la nueva política curricular. Entonces, yo he querido viniendo a señalar si efectivamente existe alguna diferenciación, porque tendemos a decir que es que en Costa Rica la educación sigue siendo conductual o magistral. Y bueno, pues quien quiere desarrollarla de esa forma, lo puede desarrollar de esa manera. Pero a mí me cuesta visualizar cuál es la diferencia entre la metodología STEM y precisamente lo que nos está dictando utilizar la política curricular vigente. Haciendo eco de las palabras de don Marcial hace un ratito, recién recibimos de parte de una empresa privada, no voy a decir el nombre para no hacerle propaganda, una charla sobre cómo ellos aplican esto en la educación privada. Pero, bueno, si aplicamos los programas de estudio tal y como están hilvanados y constituidos, nos damos cuenta que todas y cada una de las características de la metodología STEM o STEM están impregnadas en esta nueva política curricular y en estos nuevos programas, que como le digo, desde el 2012 se vienen modificando y se vienen adaptando al sistema educativo costarricense. Gracias, profesor. Básicamente, si usted ve alguna diferencia. Gracias a usted, Yamil, también por la aclaración. Y sí, casualmente, y ahora se me viene a la mente porque en la mañana estaba para un trabajillo ahí que estaba haciendo, descargué un documento para generar una rúbrica donde vienen basadas esas mismas habilidades que usted mencionaba de aprendizaje sistémico, comunicación, alfabetización digital y demás. Y sí, sobre todo resaltar el hecho de los programas de matemática que vinieron a hacer un gran, y por dicha, ¿verdad?, un gran cambio de paradigma, porque llegan también a involucrar una parte interdisciplinaria y también la parte de la matemática en el entorno real, ¿verdad? Quizás están implícitos ahí, están implícitos en normativas del MED, pero todavía hay algo que no sé, no podría definir lo que es, que los docentes no lo ven como tal. No sé si será que se requerirá la palabra STEAM o algo así por el estilo, pero sí, efectivamente, pues, y haciendo el recordatorio que usted hace, y lo que recuerdo ahora de temprano de este manual que descargué, pues vienen ahí para fomentarlas a los respectivos planeamientos. Quizás haya más falta de implementación, sobre todo en la parte de evaluación o de la potenciación de la interdisciplinariedad, de ser el caso. Es lo que se me ocurre, ¿verdad? Para este tipo de cosas, para que se vean también más plasmadas a nivel de los contextos educativos, porque como le digo, ahí están, pero los docentes sí ven con novedad muchas de estas cosas que uno les menciona. Me dicen, bueno, estaba viendo ahí en el chat que ya se acaba el tiempo dentro de un rato, entonces no sé si hay alguna última participación o pregunta, y no sé si aquí hay algún encargado de sala también para eso. No sé si todavía está la compañía. En realidad esto nos acabó el tiempo, entonces si tienen alguna consulta que la escriban en el chat y que pongan su correo electrónico. Y yo ya puse el correo mío también, por cualquier cosita estoy para servirles, el mviniciopcn@gmail.com. Y sí, y queremos darle mil gracias a usted, don Marco, por su participación el día de hoy. Y para avisarles que el taller que sigue después empieza a las 6:45. Perfecto. El agradecido soy yo con la Fundación Cientec y los demás organizadores, pero sobre todo con los estimables participantes que se tomaron el tiempo para estar acá para compartir. Entonces, muy agradecido con todos ustedes, estimados profesores. Y recordarles que por favor llenar la evaluación que aparece, creo que les llega a ustedes después de terminar la conferencia. Muchas gracias.